Bienvenido a La Palabra en Punto, aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero compartir contigo algunas reflexiones, comentar acerca de tres términos que parecieran de alguna manera casi lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. Digo lo mismo en algunas áreas, digamos, no siempre. ¿Cuáles son estos tres términos? Primero es autor, el término autor. El segundo es humano, muy cotidiano, humano. Por último, uno que es quizá todavía más cotidiano, persona. Autor, humano y persona. Vamos a empezar por el primero. Fíjate que la palabra autor, nosotros lo decimos así, de una sola emisión, autor. Sin embargo, cuando vemos la estructura, son dos partes de las que está conformada la palabra. Por un lado tenemos au, hasta la T, aut, y del otro lado tenemos or. Voy a empezar por el sufijo. Sufijo es la última parte de la palabra, aunque en algún otro programa te explicaré también que los sufijos también a veces van al principio y siguen siendo sufijos, parte de la gramática española, pero eso lo veremos en otra ocasión. Volviendo a nuestro punto, fíjate que el sufijo or o r, or, significa aquel que realiza la acción que le precede. Voy a ponerte un ejemplo, o varios ejemplos para que nos quede claro. Pintor, fíjate que termina en or, entonces lo traducimos como el que. Pintor, el que pinta. Boxeador, el que boxea. Lector, el que lee, etcétera. Bueno, pues cuando yo digo entonces, por ejemplo, autor, fíjate que dice el que auto. El que auto. ¿Qué significa la palabra entonces auto? Bueno, ya vimos que or es el que. Es lo que significa en nuestro idioma español. El que. Pintor, el que pinta, ¿no? Corrector, el que corrige, no sé, lector, el que lee, etcétera. Bueno, escritor, el que escribe. Vamos a ver ahora qué significa la palabra auto. Auto es una palabra que tiene un origen latino, o sea, del latín, la lengua de los romanos, pero también tiene un origen griego. Por cierto, un paréntesis, la lengua de los romanos, el latín, después fue tomada por los medievales en la Edad Media, y no es igual el latín romano que el latín medieval, pero eso es otro tema que en algún momento comentaremos. Muy bien, entonces, ¿qué significa la palabra autos o auto o aut? Significa, primero viene del latín auctor, con C, auctor, como si dijeras autor, pero con la C después de la U, auctor. Y la palabra auctor, ¿qué significa? Significa padre. También significa creador, generador, propiciador, el que da origen. Es lo que significa la palabra auctor. Por eso, a veces, no sé si te habrás fijado que las personas dicen que cada quien es autor, ¿no?, de sus días. O sea, tú dices cómo van a ser tus días. Cada quien es autor de su vida. O sea, cada quien decide cómo tiene o quiere llevar su vida. Aunque a veces hay circunstancias que, nos orillan a tomar tal o cual camino. Pero bueno, entonces volviendo, eso es lo que significa la palabra auctor en latín. Ahora, esta palabra auctor viene de un verbo en latín, se escribe augere, con G, o sea, G de gato, G, pero se pronuncia augere. Augere es augere. Bueno, pues entonces, ¿qué es augere? Augere es un verbo en latín que significa crear, originar, lo mismo que el autor, ¿no? Crear, originar, propiciar, engendrar. Entonces, cuando nosotros decimos que alguien es autor, bueno, pues entonces estamos diciendo que es la persona que crea algo. Por eso, si yo digo autor,
Fíjate que lo que estoy diciendo es que la persona es el au, el que hace ¿qué? El que hace yo, o sea, el que crea cosas, el que crea. Pero para crearla es porque es un yo. Voy a explicártelo. Si nos vamos ahora al origen griego, en griego la palabra se dice autos, autos. Y autos, que de ahí va a derivar autor en latín, bueno, en griego es autos, significa yo. De ahí viene, por ejemplo, palabras como autonomía, Universidad Autónoma de Querétaro, auto, yo. Nomos en griego, administración, se administra a sí misma, la universidad que se administra a sí misma. Entonces, autos es yo. Vamos a regresar. Entonces, si decimos autor, lo que estamos diciendo es que el que se hace a sí mismo a través de lo que crea. Fíjate, una persona se hace a sí misma, es más yo a través de lo que crea. Y ahora aquí vamos a entrar en la segunda palabra y vas a darte cuenta cómo están relacionadas. Pero para ello te hago una pregunta. Fíjate, ¿cuándo eres más tú? ¿Hoy? ¿O fuiste más tú hace 3 años? ¿Eres más tú cuando naciste, cuando tuviste 10 años, a la edad que tienes ahorita, o dentro de 5, 10 o 20 años? ¿Cuándo serás más tú? ¿Puede uno decir que uno es más yo soy más yo en un momento determinado y menos yo en otro momento determinado? ¿Se podrá? Pareciera una pregunta insustancial, que no tiene sentido. Sin embargo, te voy a poner 2 ejemplos y te vas a dar cuenta que a veces, quizá inconscientemente, pero claro que decimos cuando una persona es más ella o es menos ella. Vamos a poner el ejemplo. Piensa en un hombre de 30, 40 años, ya un hombre, que saliendo en la calle le está pegando a un niño de 5 o 6 años. Lo golpea. ¿Qué dicen las personas? Oye, pero qué inhumano es esta persona. ¿Cómo que inhumano? Sí, mira, le pega a un niño, es un inhumano. La palabra in significa no, es un prefijo en latín que significa no. Estamos diciendo que es un no humano. Bueno, ¿acaso ya no es un ser humano? ¿Se convirtió en un lobo? No sé, ¿en un tigre? ¿En un oso polar? ¿En una jirafa? No, sigue siendo humano. ¿Por qué entonces decimos que es un inhumano? Ah, porque no entra o ha salido, digamos, en los cánones, en los límites de lo que consideramos un ser humano. Un ser humano consideramos que tiene que tener ciertos valores que lo distingan como tal. Es decir, como un ser humano pensante, racional, digamos, que respeta a los demás, sobre todo a un niño, bueno, en general a cualquiera, pero a un niño pequeño, ¿cómo lo vas a golpear? Bueno, por eso la gente dice es un inhumano. Ahora, fíjate del otro lado. Vamos a pensar que alguien es muy bueno y anda regalando cosas en la calle, no sé, hace caridad, es muy amable, cuando le hablas siempre tiene una sonrisa, ¿no? No es una gente refunfuñona, gruñona, agria, amargada, no, todo lo contrario. Entonces, cuando uno va con él y dice, qué gente tan humana, mira, ve con fulanito, esa persona es muy humana y te va a atender. ¿Cómo que muy humana? ¿Muy humana? Claro, porque entendemos que esa persona tiene características de la idea que tenemos de humanidad. Por eso decimos que esa persona es muy humana o más humana que esta otra, la primera que te comenté, a la cual calificamos como inhumana, no humana. A partir de ello, me parece, espero que vaya quedando claro, podemos colegir, es decir, a partir de estas evidencias podemos comprender que entonces lo humano no es algo general, ¿no? Sino que lo aceptamos o lo negamos a partir del comportamiento de las personas. Ahora, vámonos con una persona de manera concreta. ¿Qué pasa cuando una persona, vamos a pensar, es, ¿qué digamos?
muy dicharachera, muy alegre, muy jovial, ¿no? Y un día llega así, seria, le habla así, sí, no, no sé, ay, caray, hasta te espantas, ¿no? O sea, dices, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a esta persona? O al revés, es una persona seria, amargada, conflictiva, y un día llega y dice, hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, con permiso, gracias, ¿cómo están? Y dices, ay, caray. En ambos casos, ¿qué diríamos? Te desconozco. ¿Por qué desconocemos a esa persona? Porque no es así. Su carácter, su manera de ser, no es así. Bueno, voy a hacer un paréntesis para aclarar este punto. Dije la palabra carácter. La palabra carácter viene del latín, y antes del griego, pero bueno, viene del latín, carax. Carax en griego y luego pasa al latín significa límite, límite. También se dice, lo tradujeron nuestros antepasados como mojón. Un mojón es un límite que se ponía, por ejemplo, en la etapa aquí en nuestro país, en la Nueva España. Los mojones eran los límites para, digamos, poder marcar hasta dónde llegaba un territorio y dónde empezaba otro. Entonces, carax es límite. De ahí viene carácter. ¿Qué significa? Que el carácter es el límite de la persona que le da una, ahorita vamos a llegar a esa parte, personalidad. Le da una personalidad. Su personalidad es jovial, o es gruñona, o es seria, o es alegre, o es lo que tú quieras, ¿no? Ese es el carácter. De ahí viene la palabra características. Fíjate, características. Tiene el sufijo ica. Ico, ica, en alguna ocasión ya te lo comenté, significa relativo a o relacionado con. Entonces, si yo digo característica, estoy diciendo lo que está relacionado con el carácter. Y como carácter significa, bueno, viene de carax, que es límite, lo que está relacionado con los límites. ¿Cuáles son las características de una persona? Hay gente, por ejemplo, muy crítica, pero también hay gente que tiene una abulia exacerbada o exacerbante. Abulia significa cuando no le interesa nada, está como tristona. Le preguntas algo y te dicen, no, ni me interesa, yo no me meto en eso. O sea, gente con una abulia tremenda. Bueno, pues entonces, abulia se escribe con B, o lo que nosotros conocemos en nuestro país como B grande, digamos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál es el carácter de un humano? Aquel que lo define y que lo hace ser autor de su propia vida. De tal manera que el autor no solamente es el que escribe un libro, un artículo, un ensayo, un paper, como se dice ahora en inglés, que a mí me gusta más utilizar en español, artículos, ensayos, no papeles, en inglés, porque estamos en español. Y hay que ver de dónde viene nuestro idioma. Y la madre de nuestro idioma es el latín y buena parte el griego. Bueno, también tenemos de otras lenguas, pero básicamente estas. Volviendo al punto entonces, fíjate que el autor es padre, da origen no nada más a un cuento, a una novela, a un libro de ciencias, a una tesis, sino también a su propia vida. De tal manera que cada uno de nosotros somos autores de nuestra propia vida. Y también, obviamente, de lo que vayamos creando. Pero ¿cómo somos de nuestra vida? Fíjate, no nada más a partir de que vivimos y tomamos decisiones. No. Se lleva a cabo de dos maneras. Uno, todas las personas son autores o autoras de sus propias vidas, digamos, en el sentido que están viviendo. Pero cuando crean cosas, cuando hacen cosas, también están siendo autores. Voy a ponerte un ejemplo. Si viéramos algún cuadro o escucháramos alguna sonata, ¿no? O viéramos, no sé, algún edificio y decimos, mira, ese cuadro es un Rembrandt, es un Picasso, es un Dalí. ¿Por qué? Porque inmediatamente reconocemos en el cuadro la impronta, es decir, la huella del autor. Sabemos que Picasso no es Velázquez y Velázquez no es, no sé, Juan Gris. Entonces identificamos inmediatamente
¿no? Igual cuando vemos una escultura, cuando vemos una obra arquitectónica o escuchamos una sonata. No es lo mismo, por ejemplo, escuchar a Wagner que escuchar, no lo sé, a Mozart o a Beethoven o a Tchaikovsky o a Rachmaninoff, ¿no? O una música de las de ahora. Vamos a pensar una música tropical, una cumbia, no sé, el rock, no sé, la que tú quieras, la que se te venga a la mente. Un guapango, que es algo hermosísimo, los guapangos. Bueno, pues entonces fíjate que uno es autor, no nada más de su propia vida en el sentido de que hay un devenir, un transcurrir, un día a día, sino también de lo que hago. Aquí cabría una pregunta. ¿Qué estoy haciendo para ser yo? Pareciera una pregunta insustancial, repito, pero no lo es. ¿Qué hago para ser yo? Vivo, todos viven. Pero ¿qué hago yo? Perdón por la redundancia, para ser yo. Ejemplo, piensa las diferentes personas que conoces y fíjate cómo cada una va dejando una huella. Cada una, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los que tuvieron la dicha de conocer a los abuelos y a los bisabuelos, bueno, dejaron una huella. ¿Qué impronta estoy dejando a partir de lo que yo hago en esta vida? Porque vamos a morir. Todos vamos a morir. Lo que va a quedar es la obra. Eso es todo, la obra. Y ahí estaremos nosotros, ¿no? Habremos sido a través de esa obra. Y estaremos después bajo tierra. Bueno, esa es la palabra autor. Acuérdate, autor viene de auctor, que viene de augere, se escribe augere, que a su vez viene de autos en griego. Las dos primeras en latín, la otra en griego. Y ya vimos que carácter viene de carax, que es límite, mojón, y de ahí viene características, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la tercera palabra o al tercer término, digamos, que es persona. Y vamos a ver la relación que hay con estas dos anteriores que te acabo de comentar. Persona. Fíjate que la palabra persona originalmente viene del griego prosopón. Prosopón, que significa máscara, máscara. De ahí viene la palabra prosopopeya. ¿Te acuerdas cuando estabas, bueno, si estás jovencito, jovencita, a lo mejor apenas lo estás cursando, pero si no, ya tienes algunos años, ya estás, no lo sé, en secundaria, en prepa, o ya tienes, estás estudiando alguna carrera universitaria, etcétera? ¿Te acuerdas cuando en primaria estudiabas algo que es la prosopopeya en las fábulas? ¿Qué son las fábulas? La palabra fábula, la palabra te lo dice, es una cosa que no es verdad, una cosa que es fabulada, es decir, como, digamos, como un cuento, algo que no existe, que no es real, una fábula, no es real. Bueno, pues ahí en las fábulas se caracterizan básicamente porque tienen animales que hablan. Los animales tienen características, otra vez acuérdate, carácter, característica, carax. Los animales hablan y tienen características humanas. Por ejemplo, la fábula del zorro y el cuervo, o la zorra y el cuervo. El toro y el sapo, el león y el ratón, la cigüeña y el animal que quieras, otro más. Es decir, el halcón, el águila, son animales, pero les damos características de hombre, de ser humano, hombre, mujer, de humano, y entonces pueden hablar, razonar y viven como si fueran humanos. Razonan como si fueran humanos y de ahí que tienen al final una, digamos, como una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de esa fábula? Bueno, pero aquí lo que me importa es la parte de fábula y de prosopopeya. Cuando los animales hablan, a eso se le llama prosopopeya. Prosopopeya. Y esta palabra prosopopeya, repito, viene del griego prosopón. Y prosopón es persona. Y persona es máscara. Ahí me voy a detener tantito. ¿Y por qué máscara? ¿Por qué la palabra prosopón es máscara? Bueno, mira, fíjate que en el griego antiguo, ¿no?, al principio
vamos a pensar, de lo que nosotros conocemos como el teatro griego, cuando salían a actuar, los personajes eran puros varones. No había mujeres originalmente en el teatro griego. Y entonces los varones salían así, mira, con una máscara. Entonces, como haz de cuenta, un palito con una máscara y se ponían la máscara así, ¿no? Se la ponían así. ¿Para qué? Para representar al personaje de esa máscara. Entonces, la misma palabra te lo dice. Máscara. Más cara. Esta es mi cara, este es mi rostro. Ahora voy a poner más rostro. Más cara. O sea, más cara, más rostro. Entonces, ¿qué hacían precisamente? Pues eran máscaras. Lo que usaban son máscaras. Ahora, además, ¿por qué es una máscara? Porque el ser humano es el único, digamos, del reino animal que puede decir una cosa con el rostro y pensar otra acá adentro. O sentir acá y decir algo. Por ejemplo, puede expresar con palabras miedo, angustia, amor, terror, erotismo, juego, interés, lo que tú quieras. Y sin embargo, puede estar pensando otra cosa o sintiendo otra cosa. Somos como una máscara. En cambio, un animal lo que siente lo refleja en el rostro. En algunos casos, por ejemplo, el lobo, el perro, el león, ¿no? Sienten. Algunos otros simplemente son como impasibles, ¿no? No muestran lo que están sintiendo, a menos que, por ejemplo, muevan el hocico para comer, alguna cosa de estas, pero no lo demuestran. Los seres humanos sí. Bueno, pues entonces por eso se llama prosopón, en griego, máscara. De ahí pasó al latín, que se escribe personae, A-E al final, personae. Pero la E no suena, es como Querétaro, que le ponemos U, Q-U-E, Querétaro. Pero no decimos Querétaro, ¿no? Decimos Querétaro, la U la omitimos. De igual manera, cuando decimos o escribimos, personae en latín, sí, así se escribe, personae, pero no se pronuncia la E. Y entonces decimos persona, aunque se escribe personae. ¿Y qué significa personae? O sea, persona, en latín. Lo mismo que en griego, máscara. ¿Y cómo lo decimos en español? Persona, igual que cómo se pronuncia en latín, persona. ¿Y qué significa persona en latín, en español? En un estricto sentido etimológico, máscara. Máscara. Ahora bien, todo esto está relacionado con lo humano y con el autor. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos una persona que vamos siendo humanos, diría Nietzsche, demasiado humanos, a través de lo que vamos construyendo, a través de nuestra obra. No pasar por este mundo como si nunca hubiéramos pasado. Antes bien, dejar huella a través de lo que hacemos, de nuestra obra. Y cuando digo obra, no tiene que ser la gran escultura, la gran pintura o la gran obra literaria. Cada quien dentro de sus circunstancias hacer lo que deje de alguna manera algo bien para las demás personas, para que puedan decir que es un buen o que fuimos unos buenos humanos, seres humanos útiles para los demás. Pues bueno, espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias. Nos vemos en una siguiente emisión de La Palabra en Punto, aquí en RTQ. Recuerda que es un espacio para la reflexión y la cultura. Y te invito a mi canal de YouTube que se llama Martín Hurtado. Muchas gracias y hasta la siguiente emisión de La Palabra en Punto.